Este podcast es producido por el equipo de comunicaciones del proyecto Anillos, ATE 220063. Mujeres organizadas en la Araucanía. Prácticas sociales, discursivas y trayectorias políticas de los siglos XX y XXI. Muy bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas al tercer capítulo de nuestro podcast Otras Voces de la Historia, el cual está enmarcado en el proyecto Anillos, Mujeres Organizadas en la Araucanía, prácticas sociales, discursivas y trayectorias políticas en los siglos XX y XXI. El día de hoy nos acompañan dos compañeras que han trabajado durante largo tiempo en la historia sindical de nuestra región. Las voy a presentar. Estamos junto a Sandra Marín Cheuquelaf. Ella es planificador social, trabaja en CONADI hace 30 años en la Dirección Nacional desempeñándose como encargada de calidad. Además, es presidenta regional de ANEF Araucanía, vocera nacional No Más FP y representante CONOSUR, como antirracismos y xenofobia de la Internacional de Servicios Públicos ISP. Bienvenida, Sandra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Asimismo nos acompaña Carol Berríos Matus. Es ingeniera agrónoma de la UFRO, presidenta ANFI Nacional de los Funcionarios de INDAP y dirigente regional de la ANEF, mujer y mamá de Diego. Gracias. Para comenzar, sabemos que ustedes tienen mucho que contarnos, pero en primer lugar me gustaría conocer sus experiencias en torno a qué las motivó a participar de las luchas sindicales o de los movimientos sindicales que se llevan a cabo aquí en la región de la Araucanía. Carol, si quieres comenzamos contigo. ¿Cómo fue que llegaste a desempeñarte aquí? Porque tú eres ingeniera agrónoma. ¿Cómo llegaste a trabajar en el área sindical? Sí, ¿sabes qué? Cuando pensaba en esa pregunta, la verdad, la respuesta no la tenía tan presente, porque la verdad el tema sindical es un poco lejano a lo que es mi desempeño como ingeniero agrónomo. Yo trabajé, 10, 12 años antes de entrar a la institucionalidad pública. Hoy día me desempeño en INDAP, voy hacia los 16 años como funcionario público y antes estuve siempre en ONGs de distinta índole, pero pensando en la pregunta, mi familia es una familia de mucho trabajo, es gente de mucho trabajo, hay profesores, mi papá era obrero, mamá dueña de casa, pero gente muy, muy trabajadora y muy comprometida con lo que hace. En términos generales, dentro también de cuando yo estudiaba, siempre fui voluntaria en muchas temáticas, nada que ver con la agronomía. Y luego de titularme, partí mi trabajo en la Fundación para la Superación de la Pobreza, en el programa Servicio País, en el Altiplano, en la primera región. Trabajé con comunidades aymara. Luego de esa experiencia inolvidable para mí, que mejor ni me voy a explayar porque estaría horas, volví a mi región y empecé un trabajo a lo largo de 10 años con comunidades indígenas. Y ahí se suscitan muchas cosas, porque uno ve tremendas brechas sociales, tremendas brechas humanas desde el punto de vista de la accesibilidad y de las condiciones de pobreza en que vivimos nosotros, las personas en nuestro territorio nacional, con una diversidad tan grande entre un territorio y otro. Y al estar en INDAP también me pasó lo mismo. Tuve la fortuna de esta carrera hermosa para mí, pero trabajar siempre en lo que me gustaba, que es la pequeña agricultura y los espacios más vulnerables del territorio rural. Y al ver también mi servicio, claro que empecé a ver ciertas conductas y malas prácticas al interior de las instituciones públicas que también afectaban a las personas, a los trabajadores. Entonces, creo que ahí se terminó de asentar una conciencia de clase trabajadora, de gente de esfuerzo, también como el mundo campesino e indígena, tanto aymara como mapuche, y también dentro de los espacios de trabajo, que también hay mucha vulnerabilidad, el hecho de querer cuidar el trabajo, querer mantenerse estable en un trabajo tan precario como es la función pública, pero tan lindo a la vez, requería involucrarse aún más. En la Fundación para la Superación de la Pobreza aprendí
que si tú hay algo que en lo que quieres incidir, tienes que involucrarte, y involucrarte significa un costo. Y ahí me postulé por primera vez el año 2016 a dirigente regional de los funcionarios de INDAP aquí en la Araucanía y salí. Y desde ahí no he podido dejarlo. Y hace 3 años atrás me postulé como dirigente nacional, porque también vi que aquí, estando en la región, teníamos un techo hasta donde podíamos llegar y el resto de las decisiones pasaban a nivel nacional. Me postulé a solicitud de mis mismos compañeros de trabajo y compañeras y salí con la primera mayoría después de 20 y tantos años de un presidente hombre. Por primera vez una presidenta nacional de los funcionarios de INDAP mujer. Por primera vez. Por primera vez, sí. Y territorial. Y más aún territorial, de la Araucanía, o sea, no centralizado. Y eso también hace ver que la gente también quiere opinión desde los territorios, de la gente que trabaja, no de quienes diseñan quizás políticas públicas a nivel nacional, sino que gente de trabajo. Y ahí estamos, y entre medio ahí en este mundo regional y sindical nacional conocí a la ANEF. Me involucré en la ANEF, trabajé con la ANEF, aprendí mucho del espíritu sindical y del compromiso con esta clase trabajadora de mi ANEF regional, de mi presidenta que está aquí acompañando con nosotras. Sí, que hoy día es mi amiga personal. Y aprendí mucho de mi presidenta y de mi ANEF, de qué manera, cómo remamos siempre contra la corriente, y hay cosas en que podemos incidir, otras que no. A veces nos va muy bien, a veces nos va mal, pero estamos juntos para apoyarnos unos a otros y luchando siempre por la defensa de la función pública y la defensa de la clase trabajadora, de las mujeres, que aún seguimos siendo un grupo muy postergado, con muchas brechas frente a los hombres, y he conocido gente maravillosa como mi Sandrita, mi presidenta, y gente preciosa que me ha enseñado igual todo lo que soy, y con más ganas uno sigue trabajando. Eso es... Perdón, me extendí un poco. No, está perfecto. Si aquí tenemos tiempo para extendernos. Me gustó harto eso que dijiste, como que de repente uno piensa que es mejor casi como que no decir nada para cuidar la pega, que es mejor quedarse ahí, pero que hay que involucrarse para poder cambiar efectivamente estas situaciones de precariedad. Así que muchas gracias, Carol. O sea, imagínate que si uno no se involucra, también es responsabilidad tuya lo que sucede. Entonces, no, si nosotros queremos cambios sustantivos, o quizás no tan sustantivos, a veces las batallas son pequeñas, pero son avances, y todas estas luchas que han existido a través de años, donde ha muerto gente, han muerto personas en esta lucha, incluso en la pelea en contra de la pobreza, la desigualdad en nuestro país. Hay que involucrarse con tutti, hay que meterse, hay que trabajar, hay que opinar, hay que estar en los espacios donde se toman las decisiones. Y hay que involucrarse con las personas, a pesar de que eso también tiene un costo personal aquí en el corazón, pero no está exento también de momentos lindos. Así que gracias. Muchas gracias, Carol. Ahí vamos a estar hablando también un poquitito de esto que mencionas tú, de los costos personales que este involucramiento tiene también. Gracias. Sandra, ya nos hizo ahí una breve introducción también, Carol, respecto a tu participación actual dentro de las luchas sindicales, pero me gustaría saber también qué fue lo que te motivó a ti a comenzar a participar dentro de estos procesos aquí en la región de la Araucanía. Porque conversábamos aquí tras bambalinas que tú tienes una historia de maternidad, de trabajo, de estudio, de hacer todo eso de forma paralela. Entonces, no veo en qué momento entró lo sindical dentro de todas estas labores que tú has desarrollado. Entonces, cuéntanos un poquitito más. Bueno, esta inquietud nace de mi crianza. De ahí nace, porque desde el 2009 que yo soy dirigente sindical,
pero mis años de juventud, de adolescencia, y también hice mucho trabajo con jóvenes, con niños en la población, particularmente en Lanín, La Villa Alegre, La Victoria, en esos años. Y también involucrarme dentro de la organización y las orgánicas también mapuche de los 80 para luchar por no más dictadura, por el plebiscito por el no, para tener la ley indígena, que ahora donde se sustenta la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Mis padres eran dirigentes sociales, ambos, pero no eran padres ausentes tampoco. Mi padre por su trabajo, que era también trabajador público de la CORA, y después la CORA con la dictadura también fue eliminada, quedó exonerado, así que ahí tuvo que deambular en distintos lugares para poder mantener a la familia, mientras mi madre se dedicaba también dentro de la crianza, también en esos años las mujeres hacían muchos cursos, entonces ella fabricaba, elaboraba nuestra ropa, y también trabajaba a la medida que lo posible fuera de la casa en temas de confecciones. Entonces, mi gran modelo son ellos. Mi padre me llevó a la organización Neuenmapu en esos años, a congresos nacionales. Entonces, siempre he dicho que mi formación política es netamente mapuche y por las mienes también. Y en esos años la gran mayoría de asistentes a los congresos eran personas, eran hombres y hombres mayores, tampoco eran jóvenes, eran hombres mayores. Entonces, ¿Mayores como de qué edad más o menos? Yo los veía muy mayores, como nos ven a nosotros de repente los jóvenes, que somos muy mayores, claro. Pero cuando me tocaba a veces apoyar en el registro de asistencia y se preguntaba la edad, entonces de repente me decía alguien 50. Y yo decía, ups. Entonces te vas dando cuenta que porque el trabajo... ¿tú qué edad más o menos tenías en ese tiempo? Tenía como 17 años, 16. Claro. Cosas. Entonces, a los claro, 17, 50, muy viejo. Sí, no, ahora para mí es muy mayor, joven. se dice mayor, no se dice viejo. Entonces, personas muy mayores con su manta, con su sombrero, cansados porque muy el mapuche también. no sale a las 10 de la mañana de la casa y toma la micro. El mapuche se levanta a las 6 de la mañana, ve su hacienda, como le decía mi papá, y después toman desayuno y después salen. Entonces también vienen con un cansancio. Entonces yo me quedo con esos rostros, así como personas mayores con rostros cansados, pero estaban ahí por una lucha que era terminar con la dictadura y empezar también procesos de organizaciones que en ese tiempo estaba prohibido el tema de reunirse y de organizarse. Manifestarse y todo, también. O peor, nada. Bueno, esa es como, de ahí surgen todas esas motivaciones, y cuando asumí yo en mi organización, partí por mi base es la ANFUCO, que son los funcionarios y funcionarias de la CONADI. Fue el año 2009. ¿Y por qué fue el 2009? No fue antes, como tú señalabas, porque yo tengo 2 hijas y un hijo. Ahora ya están grandes, pero la menor en esos años tenía 9 años. La mayor tenía 10 años y medio y el otro tenía 13 años. Entonces, siempre me decían que fuera yo de candidata a la ANFUCO, que solamente había un directorio nacional. Tus colegas te decían. Claro, mis compañeros me decían. Entonces yo le decía, no, para tiempos malos. O sea, porque además tengo mis hijos chicos y no puedo o sea, dentro de la responsabilidad están las culpas que también de repente que conversábamos al inicio como mujeres, que nos culpamos por todo, entonces dejar sobre todo lo relativo a la maternidad. Exactamente, chicos, no, pero dije, cuando vengan tiempos complicados, ahí voy a ser dirigente, o sea, me proyecté para eso. Y el 2009 se empieza a crecer la organización y se crea la primera directiva regional acá. Entonces yo fui de candidata y salí electa con la primera mayoría y asumí como presidenta regional. Pero nos llegó el 2010. Y el 2010 seguía yo como dirigente regional. El 2009 yo asumí como a fin de año, como en noviembre. Entonces, en 2010 llega la nueva administración, empiezan los despidos a nivel nacional y en la CONADI hubo el terremoto. También. Nosotros nos trasladamos a Labranza, ahí había un edificio.
Empezamos a ver a ver cuál era el escenario que había en cuanto a las nuevas autoridades que se están instalando sobre las estabilidades de las y los trabajadores. Y en nuestra cara nos decían, no se preocupen, no va a pasar nada. Hablábamos con comisionados indígenas que se fueron creando ahí, no va a pasar nada. Andábamos para allá y para acá, los otros dos dirigentes eran de Temuco, de la subdirección, entonces yo estaba en Labranza y ellos estaban en Temuco y teníamos que reunirnos y andábamos como muy afiatados, nos afiatamos, no nos conocíamos profundamente, o sea, como con tiempo nos tuvimos que generar ahí como el equipo. Y resulta de que ahí salió, descubrimos cuando todos nos decían no van a haber despido, se filtró un organigrama. Un organigrama que lo recordé el otro día en una reunión que tuvimos como ANEF, en donde salían todos los funcionarios a nivel nacional, en distintas dependencias, en regiones, con los cargos, pero en colores. ¿Y qué significaban esos colores? El color rojo era que iba a ser despedido. El color morado es que se estaba evaluando. El color amarillo tenía otra... Pero en el fondo se desmentía esto que a ustedes les estaban asegurando de que no iban a haber despido. ¿Sabes qué? Dentro de cuando uno empieza a hacer recuerdos, son recuerdos dolorosos. Y yo no había como dimensionado ese tema, lo comenté el lunes, pero nos marcaron, po. Claro. En el fondo marcó tu trayectoria. Claro, como... te marcaron a ti como en persona. Colores. En colores. O sea, tú eres un color. Exactamente. Te marcaron. Claro. Es como súper fuerte eso, porque claro. te marcaron. Y la gente que se olvida de las luchas sindicales, que se olvida cómo se van adquiriendo derechos, que se olvidan que pasaron por esos procesos, lo desconocen y asumen posturas súper individualistas y súper neoliberales. Y el sindicalismo es antineoliberal, entonces porque son procesos colectivos y derechos que son para todos y para todas. Entonces eso al final te generan como contradicciones, porque siempre cuando los dirigentes tenemos que ir a procesos de votación, incluso a nosotros nos pasa que asumimos, oye, ¿vamos a ir el otro periodo? O sea, sí. Claro. Entonces, para las personas como con conciencia, ya seguimos, la situación está así. Pero van pasando situaciones en nuestras vidas, como lo relataba también la Carol, que te impulsan a tomar decisiones de continuar, y particularmente dentro de lo que es la vida mapuche, que tiene que ver con el buen vivir, con el cumemoñén. Que para mí esa es una bandera, esa es como mi güeñelgüe, mi lucero a la mañana, que mi guía, que tenemos que ir por el buen vivir. Pero también, en mi caso muy personal, apareció un regalito, que yo le llamo mi regalito, que es mi nieto hermoso, mi corazón y mi rey. Entonces, porque él es un niño. Mis hijos ya están terminando, mis hijas están terminando, pero llega mi nieto. Claro, comienza otro ciclo. Comienza otro ciclo, entonces nosotros tenemos que ir dejando mejor, como del escultismo también, sí. También se te van quedando grabadas eso, dejar mejor el espacio como lo encontraste, ¿cachai? Entonces, dejar el mundo un poco mejor de lo que uno lo encontró, justamente. Sí, entonces, y cosas que de eso de mejor, cuando nosotros somos padres y criamos mejores personas que nosotros. Y yo le decía a mi nieto estos días, tú tienes que ser mejor persona que tu papá, mejor persona que tu Lita. Porque tenemos que ir mejorando para ir construyendo el cumemoñén, que no tiene que ver con riquezas, tiene que ver con el equilibrio de la vida. Entonces, sí, yo continúo por eso. Y no sé hasta cuándo voy a continuar, pero hasta que tenga fuerza, hasta que tenga la fuerza, porque la fuerza nos mueve indistintamente los años que tengamos, que nos dan esa agilidad. Entonces eso fue como muy fuerte y sigue siendo, y estamos hablando hace muchos años atrás, ya 14 años, pero es difícil olvidar. Bueno, yo salí electa como presidenta nacional ese año 2010, el 31 de diciembre estaba depositando el acta en la inspección y salimos 3 dirigentes, 2 hombres y una mujer, y tuve 4 periodos como presidenta nacional.
con tremendo apoyo de las y los asociados. Pero además hicimos algo, yo he hecho cuestiones que para muchos son como muy inéditas. Y una de las cosas que hicimos, que justo un compañero no estaba muy bien de salud, entonces tuvo mucha licencia y trabajábamos 2 solamente. Hicimos muchas cosas. Por ejemplo, que el 2000 llegó el director nacional nuevo, porque el otro llegó solamente a despedir personas, nos despidió a todos los que quería despedir, y de los 70 que habían despedido en esa primera instancia, recuperamos a 7. El 31 de los 70 recuperamos a 7, y eran más de 100 los despedidos, si es cosa de mirar el organigrama. Pero es el 10%. Exactamente. Entonces después llegó un director nacional, que una de las cosas que yo valoro de él, que cuando llegó a la oficina, a la primera persona que fue a ver fue a mí. Yo trabajaba en el 5º piso. Entonces igual para él tenía una importancia el tema de las luchas sindicales, y lo primero que hace es ir a porque además nosotros fuimos muy mediáticos, y ahí aprendimos a utilizar el Twitter, aprendimos a trabajar con los medios, empezamos a ver qué es lo que le interesaba a los medios, porque ese año no hubo ejecución del Fondo de Tierra, y empezamos a denunciar. Empezamos a trabajar, la ejecución va baja, no está haciendo nada, y empezamos así. Entonces, la verdad que fue así como todo súper rápido. Estuve en una huelga de hambre. Claro. El 2009 también tuvimos una huelga de hambre, el 2010, perdón, y todo presionando. Se aprenden a usar las herramientas comunicacionales también que están ahí a disposición, y las medidas de presión. Exactamente. Entonces, este director se comprometió a trabajar para poder revisar de nuevo ese listado de personas, que cuando se van las personas de la administración pública, se van, y después ya, ahora sí hay normativa, jurisprudencia. Pero en protección ese entonces igual. No había nada. Entonces se iban nomás, sin nada, con el puro sueldo del mes. Porque sin eso indemnización. También, sin indemnización. Eso se tiene que conocer dentro de la administración pública, tanto salud, nivel central, justicia, todo. Si despiden a un funcionario que esté 20, 15, 10 años, no se va con indemnización, se va solamente con el sueldo del mes. Así es. Sí, es muy desconocido No ese tenía tema. idea. Sí. Es muy desconocido. La gente, los funcionarios que nos regimos por el estatuto administrativo, no somos afectos a indemnización. Nos vamos con lo que tenemos. No lo puedo creer. Después de 20 años, igual. Entonces, el tema es que empezamos a presionar. La Anfuco era muy potente, muy movilizadora. Y tuvimos el 5 de mayo, reintegramos a 15 trabajadores y trabajadoras. El 15 de mayo del 2011. Con este nuevo director. Con ese nuevo director. Y desde Arica a Punta Arenas. Claro. No es que... No hubo una centralización No, porque también se genera siempre que los amigos y que están... No, fue con todo con criterio, conversando. Algunos no quisieron volver, otros sí, otros la pensaron, y así fuimos rescatando a personas. Es que además yo creo que uno de repente no dimensiona que estos procesos de despido también son muy dolorosos. Y que, claro, una persona igual está en todo su derecho de querer o no querer volver a reintegrarse a un espacio laboral en el que básicamente te despidieron, y como mencionabas tú, Sandra, básicamente los marcaron. Y fue muy indigno. Ahí compartimos relato con la Carol. Por ejemplo, el 30 de noviembre del 2010, los funcionarios los llamaron arriba a los que iban a despedir. Están en una fila durante todo el día, porque en Temuco y la Dirección Nacional, donde hubo más despidos, sobre todo la Dirección Nacional, en una fila, y lo iban llamando uno por uno. Y el que salía y era para notificarlo, porque no le entregaban carta, eran para notificarlo. No, perdón, los llamaron a todos, ni siquiera a los que estaban despedidos. Entonces el que salía con carta era porque tenía renovación. Y yo ahí llamé a un medio para que fuera a ver la situación. Y los periodistas, en serio, siempre no la creían por lo mismo que tú dices. O sea, claro, son situaciones que... Desconoces que no tenemos derecho a indemnización. Y resulta de que, nosotros después empezamos, las personas empezaron a creer en la asociación, porque creen también en la dirigencia. Además se fue viendo este proceso de reintegrar. Porque también tiene que ver mucho con quién va conduciendo y los que dirigen la organización. Entonces la gente empezó a creer y empezamos a crecer.
y llegamos a los 250 ese año 2011. Entonces, con mi compañero con el que trabajábamos, renunciamos, hicimos una asamblea porque ya teníamos ya también directivas regionales, ya no era solamente Temuco, empezamos a tener varias directivas regionales y presentamos nuestra renuncia y convocamos un nuevo proceso de elección. ¿Qué podía significar eso? Que nosotros quizás podríamos haber quedado fuera, y también con todas las situaciones como la amenaza, porque habíamos hecho ya muchas cosas, habíamos estado en riesgo, pero nosotros tomamos la decisión de renunciar. ¿Pero por qué renunciamos? Porque crecíamos a 5 dirigentes nacionales y no a 3. Y eso es súper importante. Es súper importante tener dirigentes porque para tener mejor cobertura territorial también. Claro. Entonces se hizo un equipo muy cohesionado, muy bueno también, y después algunos fueron como dejando y recambio, qué sé yo, por temas, opciones personales. Y la vida igual, imagino que... Bueno, y vamos a hablar un poquitito también de eso. Entonces tuve 4 periodos, 8 años como dirigente nacional y el 2015 entré a la ANEF. Y la verdad que era nuevo, era desconocida. La ANEF no era conocida para mí, siendo yo dirigente nacional, no conocíamos ese espacio, teniendo también harta historia. Y bueno, de la ANEF, como soy la única presidenta regional, que soy parte del directorio empleado de la ANEF, y soy también perteneciente a un pueblo indígena, que es el pueblo mapuche. Me presentaron como candidata para ser la representante del Cono Sur en el Comité Antirracismo y la Xenofobia, que ha sido otro mundo. Así, porque tú a veces conoces tu espacio territorial, claro. Y nosotros somos muchos de territorio. Entonces, cuando tú sales, lo que le pasa a la Carol, que ya es nacional, entonces va conociendo otras realidades. Yo también la conocí cuando fui la dirigente de la ANFUCO, pero siempre dentro de mi ámbito. Del territorio igual. Del ámbito también, del ámbito indígena. Claro. ¿Ya? Entonces, ahora salí y me permitió, aparte de conocer a otras compañeras, compañeros, compañeres también, porque hay distintos comités en esto del antirracismo y la xenofobia. Hay que uno, por ejemplo, el comité de la disidencia, el comité de mujeres, el comité de jóvenes, y justamente son las personas que están faltando dentro del sindicalismo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que porque uno es aprender y el otro es internalizar? Entonces, ¿qué es el tema que deberíamos ya hace rato estar trabajando? Porque son todas las confederaciones grandes, están dentro de la Internacional de Servicios Públicos, y si bien es cierto, hay comités, pero cuesta instalar el tema. Cuesta integrar, ni siquiera en este país que se ha hablado harto del feminismo, que este actual gobierno lo tiene súper alto, lo levantan del primer día como gobierno, lo posicionan como gobierno feminista. Claro. Nosotros como trabajadores públicos tenemos un tema que se llama transparencia, y donde estamos todos ahí por servicio, y está nuestra vida, nuestra trayectoria, cuando llegamos, qué es lo que hacemos, cuánto ganamos, qué sé yo. Pero resulta que no está el sexo, no está el género. Claro, ahí hay una falencia. No nos diferencia también, o no podemos decir, yo soy mapuche, soy funcionaria mapuche, no está, yo tengo discapacidad. Entonces, y justo es una gestión que Carol me ha estado acompañando, y que desde este comité lo estamos haciendo y que hemos conversado con alguna autoridad. Pero bueno, eso. Pero hay que instalar temas. Pero esas cosas también, por eso yo agradezco también a la ANEF la oportunidad, porque no tenía idea. Bueno, por lo menos nosotros nos vamos a buscar cargo, nosotros estamos haciendo la pega, y de repente aparecen estas instancias que son oportunidades, no solamente para salir, porque me ha tocado también salir del país, sino para conocer otras realidades, para que nos conozcan a nosotros también como mujeres sindicalistas, mujer mapuche sindicalista, y también para abrir también la mente de que no somos así, no es tanto así como de repente nuestros mismos asociados nos tienen en cuanto a lo personal, ¿cachai? Sus derechos así como, no derechos colectivos. Claro. Las asociaciones, yo eso he visto y estuve en eso y fui parte de ese proceso también de muchas mejoras. Entonces siempre el tema del grado, que es como el sueldo. Sí. No son ya, es que el grado, que el traslado, que el teletrabajo, o sea, yo.
pero no así como una propuesta colectiva, y la ANEF, ¿qué es lo que hace? Es colectivo. Si es un reajuste, el reajuste es para todo. Y ahora tenemos un plan de lucha que también creo que si lo sacamos adelante, vamos a aliviar también los trabajos de las dirigencias de las organizaciones afiliadas a la ANEF. Bueno, me queda súper claro que en realidad los potenciales movilizadores de ustedes dos de participar dentro de los procesos sindicales tienen mucha relación con el bien vivir que mencionabas buen vivir que mencionabas tú, Sandra, y también el tema del buen vivir, pero el buen vivir colectivo, que yo creo que es en el fondo algo súper relevante dentro de estos procesos sindicales. Algo que mencionaron igual ustedes en sus testimonios, las dos, es este tema de los desafíos, de los costos personales que puede llevar también participar dentro de estos procesos, de repente postergar algunas cosas para dedicarlos a la lucha sindical. Imagino que también como mujeres, ahí hay también otros costos que van más allá. Entonces igual me gustaría conocer un poquitito más de los desafíos que ven ustedes dentro de estos procesos, porque imagino que también hay muchas ganancias, pero me gustaría conocer un poco de este lado. Cuéntame, Carol, un poquitito de tu experiencia relacionada a eso. Y bueno, ese también es un tema muy complejo de abordar desde el punto de vista de una respuesta así sintética, pero sí decir que en el fondo esto requiere mucho trabajo tanto de gabinete, de información, de aprender, de interiorizarnos, de conocer las leyes. O sea, nosotros tenemos que conocer la legalidad a cabalidad, tenemos que meternos sin ser abogadas, por ejemplo. Es una autoformación, por supuesto. Aprovechar todas las instancias que podamos capacitarnos, pero sí hay mucho de autoformación, de evidenciar que hay cosas que desconocemos y estudiar, leer. Y también el tema práctico, porque es un aprendizaje constante de nutrirnos de una y otra persona, de ver en el otro también temas de los que podemos también interiorizarnos, nuevos. Y el costo también va orientado a que hay un costo personal bien grande, no solo de este tiempo que hay que invertir para poder formarse, autoformarse, estudiar y aprovechar todas las instancias de capacitarnos en este tema, y que tiene que ver también con uno, como persona. Yo soy mamá, Diego nació el año 2011, yo estaba embarazada el año 2010, cuando ocurre este tema de los despidos. Yo era relativamente nueva en el servicio público. Igual tú ingresaste en el fondo bien cuando tu hijo igual era pequeño, porque esto fue el 2016, 2017, entonces... Sí. Además que el tema fue muy doloroso para todos. El año 2010, con la administración de Piñera 1, en el caso del INDAP se eliminó casi a un tercio de los funcionarios de INDAP a nivel nacional. Nosotros somos 1.600 funcionarios y 500, una fracción aproximada de 500 personas fue despedida. Personas con 20 años de servicio, 15 años de servicio. Y que se iban con el sueldo del mes. Y eso fue muy, muy doloroso porque, número uno, perdíamos a compañeros, quedaban sin pega de un día para otro, con familias detrás. Es doloroso para los que se van, pero también es súper doloroso para quienes se quedan. Para quienes se quedan. Y yo ese tema lo viví con mi bebé, estando recién parida. Y fue muy triste porque uno igual genera relaciones humanas muy fuertes en el trabajo. El mundo del trabajo es un mundo muy potente. Pasamos más horas a veces en el trabajo que con la familia. Entonces se generan lazos. Y aun cuando no se generan lazos, tú ves a hombres y mujeres llorar porque pierdes tu fuente de trabajo, pierdes tu ingreso y también pierdes donde tú has colocado todo tu empeño y tu amor. El INDAP es una institución muy intensa. El INDAP es una institución tremendamente intensa donde los funcionarios y funcionarias en general son muy comprometidos con el trabajo porque trabajamos con la pequeña agricultura, los más vulnerables, y aquí en nuestra región
el componente indígena es mayoritario, más del 80% de los usuarios del INDAP son indígenas. Y también ves en el resto de los servicios que ocurre exactamente lo mismo. Claro. Entonces, gente pierde su fuente laboral, pierde la familia, a veces personas que son la única fuente de ingresos de la familia y queda de un día para otro sin nada. Entonces, es muy triste. Y bueno, después de volver de mi maternidad, de la primera parte, me involucré como delegada, por ejemplo, dentro de los espacios de mi trabajo para llevar a los directorios las necesidades de los compañeros de trabajo. Yo siempre trabajé en oficinas de área. El INDAP tiene oficinas en las comunas pequeñas y trabajamos con los campesinos, indígenas y no indígenas de las comunas. Y donde está ahí la cara del Estado, de la política pública diariamente frente a los ciudadanos y en este contexto más bien que la CONADI le pasa lo mismo, generalmente rural. Entonces, son temas sumamente fuertes que a uno también le van afectando y uno dice, ¿qué hago? O sea, no me puedo quedar ajena a lo que está pasando. Después ocurre mi traslado desde oficina de área. En esos años estaba en Pitrufquén y me trasladan a la dirección regional a trabajar en un programa muy lindo, el programa Prodesal, y ahí también estoy más cerca de la dirección regional y empiezo a ver también la oportunidad de poder también involucrarse más en el tema sindical y claro, soy electa como presidenta, en ese tiempo era tesorera regional. Y ahí uno empieza a ver también todos estos dolores. Es que claro, ahí hay un costo personal porque en el fondo involucrarse más implica estar en contacto con todas estas otras realidades de tus compañeros de trabajo y eso igual implica un costo emocional. Sí, porque uno se involucra. El involucrarse implica ponerse también en los zapatos de las otras personas porque hay historias de vida detrás. Hay historias de vida, chuta, mi familia, tengo un hijo, tengo 3 hijos, tengo un hijo. Yo veía más encima que mi hijo pequeño, con autismo, entonces yo decía, todos tenemos tremendos desafíos personales, costos emocionales familiares y aún así ni siquiera tener la estabilidad del trabajo es algo muy, muy fuerte. No tener espacios para desarrollarte o a veces no tener espacios para opinar es algo muy fuerte porque somos de generaciones que también arrastramos un peso enorme de haber sido marcados por haber vivido algún periodo de dictadura o haber vivido mucha pobreza y ver también que estamos en el siglo XXI y todavía pasa este tipo de cosas que te marcan con colores porque no piensas igual, porque no te gusta como eres o no sé, pues eres muy colorina, no sé. Como muy arbitrario. Igual. Claro, o te juntas con personas que son de este color político o de este otro y por eso te van a despedir. Entonces son cosas que son repudiables. O sea, nosotros queremos trabajar tranquilo. La mayoría de las personas quiere trabajar tranquilo. Es lo único que quiere, trabajar tranquilo y que le paguen su sueldo. Y implica que trabajar tranquilo, trabajar en lo que uno le gusta, pero que no tener temor de que te van a despedir o que te van a cambiar el grado, que te van a trasladar arbitrariamente. Entonces, claro, todas esas cosas a uno le afectan y ha provocado que uno se vaya involucrando más sin querer, porque esta cuestión es como... Moviliza más en el fondo. Exacto, porque no puedes dejarlo. Y ahí ocurre que conozco a la NEF y Sandra y el equipo me invita a formar parte de la NEF. Hoy día soy dirigente regional de la NEF también. Y trabajamos en temas súper fuertes, o sea, este último tiempo y en este gobierno que se declaró feminista, el gobierno de los trabajadores, nos pasó también como ANEF tener que involucrarnos también en tratar de evidenciar problemas serios en algunos servicios, donde tuvimos que pedir salida, que se involucrara el gobierno en temas que estaban pasando con directores o directoras, seremis, que también había una vulneración fuerte con los trabajadores y trabajadoras de los servicios y eso también nos mantuvo muy mal
este último tiempo, porque vimos compañeros, compañeras llorar, gente de trayectoria, de años, sufriendo temas de maltrato, temas de acoso. Quizá en este momento no hay despidos, pero sí temas que igual afectan la integridad de las personas y de las familias y de los equipos de trabajo, porque cuando ocurren este tipo de situaciones se resiente todo el entorno. La persona sufre, el entorno del trabajo también se vulnera y también la familia. Entonces, son múltiples factores y múltiples espacios que se ven afectados. Y la salud mental y la integridad física, psíquica, incluso de las personas, problemas de salud que de repente tú podías evidenciar al conversar con las personas. Entonces, ese tipo de temas a nosotros nos afectan. Yo creo que para estar en esta pega que tiene más quizás sinsabores que momentos gratos, hay que aprender a ser resiliente y tener cuero duro, como decimos, porque en algún momento igual te pasa la cuenta todo esto, porque te afecta ver a otras personas sufriendo. Nosotros, si bien tenemos fuero sindical, sabemos que no nos van a molestar, aún así no está exento de malos ratos, claro, con distintos tipos de autoridades o contrapartes que nos toca estar, pero las personas que no lo tienen, nos tienen solamente a nosotros que podemos hablar por ellos, a nosotros que vamos a representar, a luchar, a hablar, a encarar a una autoridad que está maltratando. Y olvídate cuando hablamos del tema de los despidos, cuando tú le quitas el trabajo a alguien sin mediar un proceso administrativo formal, que es lo que señala el Estatuto Administrativo cuando un funcionario o una funcionaria comete una falta o una infracción al estatuto, tiene sanciones, incluso la destitución, es decir, el cese de tu cargo. Pero para eso tiene que existir un proceso administrativo. Si tú tienes buenas calificaciones, si cumples con tus tareas, si cumples con tus trabajos, no tendrías por qué ser despedido. Claro. Pero eso ha ocurrido. Sucede. Desde el año 2010 se instaló en adelante que es algo que podía suceder. Por lo menos en el INDAP, antes de esto, prácticamente no ocurrían despidos, quizás en todos los servicios era algo muy similar. Pero después de aquello, como que se normalizó un poco. En esta administración, si bien ocurrieron despidos, fueron muy pequeños, pero ocurrieron también. Entonces, nosotros vamos a ir por la defensa siempre de la función pública, porque la función pública es una función muy noble. Nosotros presentamos la política pública, somos la cara del Estado frente a los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Más bien estos servicios que trabajan con el mundo rural es un trabajo muy lindo. Afortunadamente en los servicios que estamos aquí somos también valorados por las personas que son nuestros usuarios, claro, o población objetivo, pero eso tiene un costo personal de involucrarse emocionalmente, físicamente también, porque hay que moverse mucho. Hay que poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo, sí, exactamente. Y en estas luchas sindicales también nos ha tocado el tema del estallido, nos pasamos en la calle. Es que hay contingencias también que van ocurriendo. Sandra, ese tiempo nos pasamos en la calle y acompañando a los chiquillos, a los estudiantes, porque como ANEF andábamos con un lienzo gigantesco, me acuerdo que era como una pared gigante, dura, potente, y como que parece que las fuerzas especiales y todo eso esperaban que nos fuéramos nosotros y empezaba y quedaban el despelote. los niños y ahí empezaba el despelote grande. Claro. Igual la sufrimos. Yo no estuve en esa ocasión cuando la Sandra tuvo que también ponerle el pecho a las bombas lacrimógenas y todo. Pero, bueno, también nos pasó, nos ha pasado de todo en realidad. Sí. Nos ha pasado de todo, sí, lo habido y por haber. Pero igual fue fuerte eso, porque después nos encontramos cuando íbamos a ver a los niños que iban al juzgado de garantía, que habían sido detenidos en las manifestaciones, o íbamos ahí a la comisaría, ¿te acuerdas, Sandra? Y a veces nos encontrábamos que los niños que eran aprehendidos por las fuerzas especiales eran hijos de colegas de uno. Claro. Niños
chiquillos, que uno les dice los niños, pero ahora claro, son pailones grandes, pero niños que eran hijos de compañeros de otros servicios incluso, y que nos encontrábamos ahí, y era terrible igual, o sea, potente desde el punto de vista de ver, chuta, no nos habíamos dado ni cuenta que estábamos acompañando a los hijos de nuestros compañeros. Pero nosotros no queríamos a veces ni irnos de las calles porque sabíamos que a la hora de irnos pasaba de todo, aprendían a los niños y a veces eran cabros que andaban ahí apoyando, ni siquiera estaban tirando piedra. Entonces, bueno, ha sido un proceso, la verdad, muy potente como ANEF que nos ha tocado vivir, y también como dirigentes de base de los servicios, lo cual uno tiene que compatibilizar a veces la vida familiar con este tema, porque es un doble trabajo. Por ley está considerado el trabajo sindical, por ley está considerado como tiempo trabajado también. Nosotros se nos paga el mismo sueldo, porque estas horas que nosotros dedicamos a este tiempo, que es un tiempo de trabajo y tiempo que a veces involucra fuera del horario laboral, fin de semana y dentro del horario laboral, porque aparte tenemos que también hacer nuestra pega. La idea tampoco es dejar las funciones que uno tiene como supuesto, trabajador, trabajadora. Porque también eso también involucra recargar a otro compañero de trabajo, Claro. que haga la pega tuya. Entonces, un doble esfuerzo. Tienes que tener tu cabeza más o menos sana, Claro. tu corazón más o menos sano para poder resistir, porque toda la gente llega donde una, a conversar, a plantear sus problemas. A veces tienen que ver con problemas súper específicos, individuales, pero también con temas colectivos. Nosotros soñamos con que seamos todos más iguales, soñamos con que no haya tanta precarización, con que la gente no esté sufriendo los espacios de trabajo, que no exista el maltrato, Claro. que no exista el acoso. Hoy día con la ley Karin y con la ley de no violencia de género, o sea, las mujeres sobre todo quedamos más protegidas, pero ha sido una lucha tremenda. O sea, Karin O sea, tuvo, son procesos que se van dando también producto de luchas sindicales. por supuesto, Karin tuvo que morir para que exista esta ley, la ley que honra su nombre. Entonces, son cosas de sufrimiento de los seres humanos que involucran el tema sindical. El tema sindical nace también por este espíritu de poder hacer cosas en conjunto, de ganar espacios, de esta ley de la silla, o sea, los trabajadores que estaban todo el día de pie, o sea, el costo personal, humano, físico y mental, emocional para una persona que tenía que estar todo el día de pie, y era porque tenéis que trabajar, porque claro, para eso te pago, como el señor Sañartu. Pero, o sea, no tiene nada que ver con la dignidad eso. Sí. Hoy día no estamos en la época de los patrones de fondo. Hoy día somos trabajadores y trabajadoras, no solo de la función pública. Sí, es muy importante eso que mencionas tú, Carol, de la doble jornada, que tiene que ver con convalidar esto como del proceso laboral, de también lo sindical, y yo creo que entra también esta tercera, que es lo que mencionabas tú, que tiene que ver con la vida personal. En el fondo es una triple jornada. Entonces, Sandra, cuéntame tú cómo podríamos ir complementando, quizás qué otros desafíos ves tú además dentro de este proceso, más allá de lo emocional, de lo físico, de poner el cuerpo, como mencionaba Carol. ¿Qué mirada tienes tú al respecto de esto, ya que igual has estado en otros procesos que igual han sido complicados, como lo que mencionaba Carol? Yo creo que en todo orden de cosas o de organizaciones es súper importante el trabajo en equipo. O sea, la armonía que pueda surgir en los equipos de trabajo. Porque el costo, más que personal, o sea, lo personal, podría yo decir, bueno, tomé mi decisión personal de ser dirigente, ¿ya? Pero el costo es familiar. Claro. Es familiar, sí, porque ahí se sienten algunas, se fracturan también algunos temas cuando hay hijas que son menores o hijos. Así que, y en lo laboral también tenemos costos, porque nosotros, si bien es cierto, tenemos nuestras funciones, el tiempo no nos da para cumplir la cabalidad, entonces de repente tenemos que ir dejando funciones. Y cuestión que también te señalaba Carol, que
que es importante. A mí me gusta mi trabajo, a mí fue una oportunidad para mí estar en la CONADI por la lucha que te había comentado. Nunca soñé, o sea, nosotros trabajamos para no tener, para que se fuera la dictadura, se terminara la dictadura y se fueran generando procesos de organización y con algo tan concreto que fue una ley indígena. Pero a mí nunca se me pasó por la vida, así como ni en las conversas que teníamos de algún día entrar a la CONADI. Entonces llegar ahí fue una tremenda oportunidad, que sigue siendo una oportunidad estar ahí. No que fue, es. Entonces, pero también vas dejando, como te decía, tus quehaceres laborales porque no da el tiempo para hacer 100% algo. O sea, nosotros, por ejemplo, la Carol, bueno, voy a hablar de la Carol, está a cargo de un programa regional y es presidenta nacional y tiene su hijo, tiene su padre también, que se está haciendo cargo. Entonces, y si bien es cierto, no quiere dejar ninguna función, entonces, ¿qué se logró? Porque la función excede también a lo que ella hace, como en muchos casos, porque a todos los trabajadores nos pasa, excedemos en cuanto a funciones, ya un apoyo, alguien más. Entonces, pero tampoco eso significó ya que disminuyó sus labores, porque las demandas de derechos son muchas. Claro. Y aquí el Estado no trabaja con la demanda, trabaja solamente, el dato que se tiene son de los que se le han entregado algún derecho. Pero es cuantiosa y para todos los servicios. Entonces, también sí hay un tema profesional que va en desmedro. Pero también, como ya señalaba, o sea, claro, nosotros nos tenemos que instruir en otros temas que tienen que ver con la jurisprudencia. Entonces, y ahí es donde es importante el trabajo para mí. Yo descanso en Carol y en otras compañeras que están preocupadas de esos temas, entonces yo consulto, oye, pasó esta situación, no, pasa esto, ya, Carol, mira, te va a hablar tal persona. Entonces, delegar. Uh-huh. Y así es importante ir aprendiendo eso dentro de los procesos de liderazgo también. Si no somos las supermujeres. Sí, eso es importante eso también. Tenemos que reconocerlo. Uh-huh. Entonces vamos delegando. Y se va conformando un equipo como que con distintas habilidades también para cada uno de los temas. Y cada uno también se va ido especializando, entonces ya la Carol está súper al día con la jurisprudencia en cuanto a la estabilidad laboral, ya Carol. A otra compañera el tema de acoso, ley Karen, ya la Vale, no sé, hay teletrabajo, la Nata, ¿te fijas? Entonces ahí se va ir armando equipo en el fondo. Equipos de confianza también. Ese equipo de confianza, porque también querámoslo o no, vas a estar 2 años. Entonces, acá hay un plan de lucha, pero tiene que irse conformando también una armonía. Ahora, si esta armonía se dio también en amistad, como lo reconoce la compañera, o sea, maravilloso. Ese es un regalo. Sí. Es un bonus track. Son triunfos también de la lucha sindical en el fondo. Claro. Es que nos toca de todo estar juntos. De todo, y la solidaridad que tanto se dice, porque hay muchas veces que no pueden estar y no es que ya se comprenda, o sea, yo entiendo, o ellas entienden, hay situaciones en que están en otras de sus funciones, o estamos, entonces, pero no, tenemos que seguir, así siga 1 o 2, pero vamos como, es el equipo. Sí, me quiero agarrar de esto que estás diciendo, Sandra, para enlazarlo a esta tercera pregunta y que me cuentes un poco cómo ves tú que está actualmente el movimiento sindical aquí, particularmente en la región de la Araucanía. ¿Cómo es el balance ahora que tú me hablas de equipo, que me hablas de estas cosas que se van armando? Quizás contarme un poquitito del panorama un poco más a grandes rasgos de cómo está la lucha sindical, cómo la ves tú, que además has visto distintos procesos. A ver, ¿cuál sería lo ideal acá de que entre la dirigencia, tanto el sector privado, público, todas las instancias representadas, hubiera como una cuna o algo que nos convoque? Pero lamentablemente no es así. Está muy fraccionado.
Tampoco lo podría decir yo, está fraccionado políticamente en términos partidarios, porque yo creo que ya se pasó eso, ya no están los lotes políticos, no, yo no los veo. ¿Tú también lo ves así, Caro? ¿No? Sí, tal cual. Sí. Entonces, el tema es que nosotros como ANEF, que son en nivel central, sí, conocemos a nuestros compañeros de los distintos servicios, hemos tenido la oportunidad. Creo que la coordinadora No Más AFP ha sido un muy buen nicho, porque agrupa también a distintos sectores, ¿ya? Dentro de lo social, pero sí dentro de lo sindical, y ahí nos dio una oportunidad de conocer a compañeras de la Federación de la FECIR, que es muy emblemática, es muy querida, frigorífico de la carne, compañera de uno de los sindicatos de la Universidad Católica, Sindicato Unimar, que es parte de la FECIR, ¿te fijas o no? Entonces, para nosotros como ANEF es valioso y cuidamos ese espacio y nos acompañamos. O sea, estamos cuando ellos nos requieren y ellos están con nosotros también, porque muchas veces los trabajadores no se hacen responsables de sus propias demandas. Claro. ¿Ya? Y porque hay muchos factores, entre eso el temor. Que tiene un poco relación con lo que nos mencionaba Carol Pero también. a esta altura, hasta el partido también, el temor, nosotros, el trabajo que hemos hecho como ANEF es tener la confianza legítima. Ahora no te pueden despedir como fue en el 2010, del 2010 hasta el 2010 y hasta el 2020, como 22, 2020, ¿ya? 22. Sí, como hasta el 2022 que apareció la confianza legítima, que dice que en principio decían 2 años de contrata. Entonces ya tenías la confianza legítima, entonces podías mantenerte. Pero ahora salió otra jurisprudencia que dice 5 años. Ya, también. Yo creo que el 80% cumple con ese requisito. Entonces no es algo que estén jugando contigo, pero fue tan traumático los procesos de despido acá desde el 2010 que la gente, no hay caso de que retome esa confianza. Que además yo creo que va más allá de necesariamente el despido o no despido, sino de que también los roces que se pueden generar en distintos espacios laborales, el que uno se involucre en algunos procesos. Claro. Entonces yo creo que eso igual puede tener un poco de relación con el dolor, además del tremendo trauma que las dos nos mencionan. Pero también hay un tema de lo que yo decía al principio, este individualismo, esto tan parte del sistema, o sea, tan neoliberal, porque hay luchas que nosotros, por ejemplo, el tema de las pensiones, es un tema universal, es colectivo. Es universal. Se han hecho, la última marcha fue el año pasado, como en julio me parece, que hicimos tremenda campaña, ya estuvimos hartos, ¿y cuánto juntamos? ¿120? Entonces, ¿en dónde están? Es día domingo. Claro. Entonces, ¿dónde está la clase trabajadora? ¿Dónde están los miles de dirigentes sindicales? Porque yo siento que es como porque nosotros somos alrededor de 200 dirigentes dentro de la ANEF, de los servicios públicos, y quizás más. Entonces ya puedo decir que son más de miles dentro de lo privado, entre salud, municipal, todo. Entonces, ¿dónde están los dirigentes, las dirigentas? Entonces, creo que nosotros y en ese sentido estamos mal, pues estamos perdiendo derechos. Estamos perdiendo derechos y tenemos las luchas que son derechos para todos, no solamente para uno o para otro sector. El tema, por ejemplo, pensiones. ¿Ya? Entonces, y ahí esta lucha es la más complicada porque este es el tema de la AFP, es el corazón del neoliberalismo, porque de ahí van las platas y nosotros financiamos eso, financiamos a las grandes empresas, a las mismas empresas del retail que están despediendo gente. El otro día me contaba la compañera Ingrid Letelier, me decía que habían despedido como a 30 personas y eran del sindicato y que ahora posiblemente tenían más despidos porque han bajado las ventas. Entonces, ¿por qué? Porque han subido los costos. Claro. ¿Te fijas? Por eso bajan las ventas. Y el sueldo, como dicen las personas, no alcanza. Si tú cuando hacías un pedido de 100, ahora te salen 200. No te alcanza. Entonces se va mermando el tema. Entonces, Tú ves un tema de participación. Ves como de poca solidaridad, claro. No hay lucha de clase, no hay, cuando siempre se levanta una frase del Clotario de un pueblo organizado, es un pueblo, la unidad de los trabajadores, seríamos un pueblo invencible, no hay unidad. Entonces cada uno se rasca por sí solo y eso es triste, eso como que es muy frustrante.
es frustrante. Y aquí, para ser dirigente, hay que ser optimista, Tremendamente tremendamente optimista, el Nehuen y la tolerancia a la frustración. Carol, ¿cómo ves tú la situación actual? Tenemos el tema de la participación que nos menciona Sandra, también el tema de la solidaridad. ¿Cómo ves tú el tema de la participación sindical y principalmente la situación de las mujeres que se involucran dentro de lo sindical? ¿Sigue siendo un espacio tan masculinizado? ¿Sigue siendo un espacio? Porque yo las veo acá y son dos mujeres que ambas tienen como mucha trayectoria, mucho trabajo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que, a ver, desde el punto de vista de la participación de mujeres, eso es un tema que ha avanzado mucho. Si bien este es un espacio sociopolítico también, que en la política partidista falta mucho por avanzar de espacios para mujeres, que todavía es un espacio tremendamente masculinizado. En el tema sindical hemos avanzado harto en participación de mujeres. Nosotros aquí en la NEF, no tengo el dato duro en este momento, pero somos hartas mujeres. Sí. Hartas. Hubo un gráfico el otro día que más mostramos. Del 50%, Más me del parece 50% mucho, somos mujeres. Y dentro del directorio somos 7 dirigentes, somos 5 mujeres y 2 hombres. Así es. Entonces está cargada la mata incluso un poco más para acá. Claro. ¿Cachai? Entonces es muy interesante lo que ha ocurrido de este cambio estructural que ha existido, de ser un mundo sindical netamente masculinizado, y esto tiene que ver también con la inserción de las mujeres en el trabajo. Pese a que nos cuesta mucho, tenemos la carga bien entendida, pero generalmente de los hijos, porque pese a que estemos emparejadas o casadas, o también está ese rol que es mucha más pega, y tiene que ver quizás con este ADN que tenemos las mujeres, que quizás, bueno, a veces no dejamos también entrar mucho a los hombres en este tema que lo hemos abordado nosotros, pero también tiene que ver con habilidades. Por ejemplo, yo miro a mi hijo, que él tiene autismo y su conexión es con la mamá. Sin la mamá, todo es más hacia la mamá. Ahora que está un poco más grande Diego, quizás también con su papá tiene una interacción más fuerte, pero claramente tiene que ver que exista más participación en lo sindical de las mujeres, que ha costado también. Tiene que ver con esta mayor participación en el mundo del trabajo, porque esto de que seamos a veces mamás solas implica que tenemos que salir a trabajar de alguna u otra manera, encargar a los pollitos para poder sustentar la casa. Entonces es una lucha constante y doble que ha partido desde nuestras mamás, nuestras abuelas, que estaban siempre quizás en la casa, pero también tenían esta pega enorme que era criarnos, mantener la casa y la cocina, y todo lo que ello involucra de la familia, que es el núcleo de la familia. Ahora también se suma que hay mucha mujer que tiene que autosustentarse. Yo aprendí de mi mamá en este contexto de familia de mucho trabajo y abuelos, tíos. Independencia económica. O sea, me decía desde muy pequeña, o sea, a nosotros lo aprendimos de la mamá. Nosotros somos 3 hermanas, las 3 profesionales. Pero la mamá era la que nos decía, ustedes su único trabajo que tienen es estudiar, porque ustedes no tienen que depender de nadie. O sea, está bien si se casan, si se emparejan, qué sé yo, decía, pero no tienen que jamás depender de un hombre. Entonces ha existido esta evolución de las mujeres de insertarse en el mundo del trabajo, pero también por una necesidad también de a veces salir de la pobreza, de no depender de los hombres, por este círculo también de violencia que se ha generado a través de los años y que hemos visto en estas generaciones que han pasado incluso, de mucho machismo y mucho involucramiento de los hombres en todos los espacios. Esto ha sido una lucha que antecede a nosotros, a nuestra generación, sin duda, de involucrarnos a las mujeres en todos los espacios. Y desde el punto de vista sindical, sí, si bien hemos visto como ANEF o también como presidenta nacional mujeres muy potentes y hombres también potentes como dirigentes, el tema que señalaba la Sandra tiene relación también con desde que parte en el mundo
público, este tema de los despidos masivos hace que la gente también vuelva a esta condición de individualismo completo. O sea, yo cuido mi espacio de trabajo y lo único que me tiene que importar es mi espacio, mi trabajo, mi grado, mi pega, y no hay... Es lo que mencionaba Sandra, de esta falta de solidaridad y de falta empatía, de ver, claro. ¿sabes? Porque cuando uno ve... Y de pensar en colectivo también. Exacto, porque yo estoy pensando solamente en lo que a mí me pasa. Y eso también tiene que ver, creo yo, es mi opinión personal, en nuestro país con un país golpeado por una dictadura militar. Totalmente, y que eso también incide en los múltiples procesos que se van desarrollando, como por ejemplo son las luchas sindicales en los distintos territorios. O sea, en el tema, imagínate, en el tema de las pensiones, lo que se ha divulgado es que la plata es de nosotros, pero no hay un pensamiento de qué manera hacemos un sistema de seguridad social que sea solidario, que nos involucre a todos, porque todos vamos a llegar a ser viejos. Hoy día no estamos tan viejitas, pero... Mayores, dijo. Claro, mayores. Pero vamos a llegar a la pobreza igual, a pesar de que trabajemos, que seamos profesionales, porque el sistema está diseñado para llegar a aquello. Entonces, tenemos que pensar en colectivo y eso cuesta mucho cuando tenemos este tema que viene arrastrado de generaciones. Claro. Y que está marcado también por la historia de nuestro país. De nuestro país, exacto. Bueno, vamos a ir cerrando. Agradecemos mucho a Sandra y a Carol que nos acompañaron el día de hoy, que nos compartieron sus experiencias en torno a la lucha sindical, que nos deja un gusto un poco agraz, también un poco dulce, porque relevamos también todas las cosas positivas que tiene este trabajo sindical y la importancia del buen vivir colectivo y de las luchas colectivas que se dan dentro del mundo laboral. Así que les agradecemos profundamente, les agradecemos que se hayan dado el tiempo con todas las labores que ya tienen para venir a conversar conmigo, con el equipo. Así que muchas gracias y también agradecemos a todos y todas quienes nos escuchan y nos vemos en un próximo capítulo de Otras Voces de la Historia. Chao, muy bien. Chao, muchas gracias. Este podcast es realizado gracias a la colaboración de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, la Universidad de la Frontera, Universidad de Chile, el Observatorio de Medios y Movimientos Sociales, UFRO, el Núcleo de Investigación Sociología del Cuerpo y las Emociones y al Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación, UFRO.